Buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me siento sumamente honrado y agradecido con esta oportunidad que me permiten de compartir con ustedes estas experiencias que he acumulado en estos años. Primero que todo, pues un saludo a la doctora Etelvina Mediadero de Ogonaga, la rectora de la universidad, a la exrectora Olga Cano, que nos acompaña, y a los profesores Gloria González y Alexis Flores, que gentilmente me han hecho esta invitación. Procedo a compartirles con ustedes la presentación que he preparado para esta sesión. Bien, la educación, porque al final lo que vamos a hacer siempre es educación. La educación transforma al ser humano proveyéndolo para enfrentar el futuro con las mejores herramientas. Y nosotros, como docentes, tenemos la enorme y hermosa labor de participar en esta formación. Mi intención para esta conferencia, ¿qué pasó aquí? Acá. Es establecer diferencias entre la educación presencial, la educación semipresencial, la educación virtual, comentar oportunidades de la implementación de acciones propias de la educación a distancia para meterlas en la educación presencial universitaria, especialmente en las condiciones que tenemos actualmente. Motivarlos a ustedes que están siendo docentes para asumir los cambios en la gestión docente que requiere estas situaciones emergentes. Arranquemos primero con una definición de educación a distancia ampliamente aceptada por todos, que es una modalidad educativa que utiliza diversas tecnologías y se caracteriza por la relación estudiante-docente en forma sincrónica y asincrónica, en un diálogo didáctico que propicia los procesos de enseñar y aprender. Estamos entonces hablando de un diálogo y para que exista este diálogo tiene que haber comunicación entre varias personas. Esta modalidad no está pensando en que el encuentro, ese diálogo, se da al mismo tiempo y lugar. Por eso, el uso de la tecnología se vuelve sumamente importante. Quiero analizar con ustedes algunos de los elementos básicos de la educación a distancia para luego compararlos con la propuesta para la educación presencial. Tenemos que en la educación a distancia hay una separación física entre el que aprende y el que imparte, que utiliza medios técnicos, que tiene una organización de apoyo, una institución, que piensa o parte del aprendizaje independiente y flexible, que el estudiante es autónomo en el proceso de enseñanza, que existe una comunicación bidireccional, por supuesto, que hay un enfoque tecnológico, o sea, que hay una base tecnológica que provee el medio para lograr esta comunicación. Y también que es o efectuado para comunicación masiva y hay procedimientos industriales. Y yo sé que en esta parte, ¿cómo es eso de procedimientos industriales en una educación? Bueno, quiero comentar con detalles estos elementos. Resulta que muchas de las acciones que involucran la educación a distancia se pueden ver desde un proceso industrial. ¿En qué sentido? Resulta que para tener un curso a distancia se debe preparar todos los elementos necesarios para la gestión docente. Tienen que estar los materiales listos, tiene que haber un cronograma de actividades, tiene también que haber una ruta de aprendizaje, una línea de aprendizaje para lograr esos objetivos. Ya se han definido las evaluaciones, de manera que se tienen todos los insumos, todos los requerimientos para conseguir este curso a distancia. Bueno, también tiene una organización de respaldo, porque esto no lo hace el docente o el grupo docente solo. Hay una organización que lo respalda, hay procesos bien definidos sobre el envío y la recepción,
tenemos un cuerpo organizado de docentes y hay un apoyo logístico. El cuerpo docente, y aquí digo cuerpo docente porque no es una sola persona, sino es un equipo que organiza, diseña, dirige, evalúa, retroalimenta. Algunas veces imparte, otras veces no, porque en la educación a distancia tradicional no necesariamente siempre habían los encuentros presenciales. La organización vela por la calidad, la pertinencia, la actualización, el servicio que reciben los estudiantes. Ella es el compromiso tanto con la comunidad como con la calidad de lo que, que ofrece. Tiene un apoyo logístico, claro. Se encarga de atender a los estudiantes en los sitios remotos. Acondiciona los espacios para los encuentros presenciales o giras o todas las actividades que se tienen que hacer en el campo, en el sitio. Aunque cada pieza funcione de forma bien armonizada, aún hay que tener en cuenta los materiales y el estudiante. Los materiales, prácticamente, o sea, sumamente importantes. Necesitamos que estén diseñados en forma previa, indicando claramente, explícitamente, propósitos, objetivos, metas y tiempo, orientados al autoaprendizaje y contando con una ruta o guía que permita articular los diferentes materiales. Esto es esencial para que el estudiante no se pierda en esta falta de acompañamiento que normalmente lo ofrece la educación presencial, pero que en la educación a distancia no lo tienen. Y por esto es que propósito, objetivo de aprendizaje, ruta de aprendizaje, tiene que estar bien indicada. Claro, partimos de un estudiante que es autónomo en el tiempo, en el espacio, en la velocidad, en la profundidad de los conocimientos, claro, y delimitado por los objetivos de aprendizaje. O sea, tenemos un estudiante que está inmerso, que está metido en el proceso de su formación. El éxito de una educación a distancia depende de varios factores. Quiero comentarles algunos que me parecen, de nuevo, estoy pensando en que aquí tenemos un poco de herramientas que podemos trasladar a la educación presencial. Una organización que respalde lo académico y lo profesional. Ahí está la institución. Un cuerpo docente que produce materiales de calidad, comparte experiencias y buenas prácticas. Y aquí me quiero detener porque yo trabajé en las 4 universidades públicas de Costa Rica. Y en el sitio donde más se fomentaba el hablar de buenas prácticas, el dictar seminarios sobre buenas prácticas o hacer encuentros sobre buenas prácticas, fue en la Universidad Estatal a Distancia. Ahí, con mucha facilidad, se hacen intercambios entre docentes, no importa de la especialidad, porque en las estrategias que el docente utiliza no necesariamente están vinculadas o aliadas a una especialidad en particular, sino que lo que fue bueno o lo que está siendo bueno en alguna asignatura, entonces se traslada a algo bueno en otra asignatura. Por supuesto, la comunicación entre docentes de la misma asignatura, en docentes que están con las mismas dificultades, es esencial, por lo que uno de estos factores de éxito es la comunicación entre docentes. Se proponen estrategias y se experimenta con estrategias de aprendizaje. Se propone y se experimenta con nuevas formas de evaluar. De hecho, hay una investigación frecuente, permanente, en este proceso. Y bueno, de nuevo, contamos con un estudiante receptivo, autónomo, que se adapta en una actitud activa y positiva ante el estudio. Aquí tenemos entonces algunos elementos que se pueden imitar desde la educación presencial, como es la elaboración de materiales dirigidos a los estudiantes en forma previa. O sea, son materiales en donde desde el diseño se está pensando en aquel que va a leer, no en una nota de clase en donde es el experto el que va a leer y él sabe más o menos el guión de lo que tiene que decir, sino estamos aquí hablando de materiales que se leen y se releen
desde la óptica, desde cómo lo lee el estudiante. Las prácticas colaborativas que les estaba comentando hace un momento resulta también imitable en la educación presencial. Y por supuesto la investigación y la investigación-acción, esta investigación vinculada al aula de clase, en formas de cómo se imparten y las formas de cómo se imparten las lecciones y cómo se evalúa. Así que tenemos una educación a distancia que cuando ingresa las tecnologías de la información y la comunicación, hay algunas transformaciones y de hecho algunas oportunidades que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas oportunidades junto con las bases de la educación a distancia se le llama educación virtual, educación online o educación en línea. No es la intención de polemizar en llamarlo de una forma o llamarlo de otra, es más bien observar que tenemos educación a distancia vinculada a las tecnologías de la información y comunicación como medios. Al espacio que se desarrolla se le llama entorno virtual de aprendizaje o simplemente AVA. Ustedes lo van a encontrar con mucha frecuencia, el EVA, y se refiere a este entorno. Y el entorno es un aula o una clase. Bueno, aquí utilizo una ubicación de Orton en el 2000 y Coe y Rosen en el 2004, que dicen, una aula virtual corresponde a un espacio web que permite realizar procesos educativos. Se convierte en clase virtual al posibilitar el encuentro entre docentes y estudiantes en actividades involucradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje por medio de la comunicación, interacción y aplicación de conocimientos. Evidentemente, esta consideración hace entonces dos momentos. Uno puede pensar entonces en el aula virtual como el espacio donde están alojados los contenidos. Y en la clase virtual es cuando incorporamos los estudiantes y el docente y en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Características de un entorno. Es como una clase, pero obviamente sin paredes. Es un espacio de comunicación pedagógico soportado en una aplicación informática en Internet, que en estos casos ustedes van a encontrar que son los gestores de aprendizaje como Classroom, como Moodle, que facilita la interacción a tiempo o en diferido en el proceso de docente-estudiante, docente-docente y estudiante-estudiante por los medios de los contenidos seleccionados. Noten ustedes que aquí también hago la observación de la relación docente-docente y estudiante-estudiante. Elementos importantes para que este entorno realmente se vuelva una comunidad de aprendizaje. Quiero desarrollar un poco por partes esto de espacio de comunicación. En él se intercambia la información. Es un espacio de comunicación social. Y como espacio de comunicación social, como espacio de interacción social, requiere que se regule, se motive, se adapte. O sea, aquí, al estar presente, que estamos ante un espacio de comunicación social, tenemos que empezar a pensar como comunicadores. La interacción puede ser a tiempo y a destiempo. Y de nuevo aquí, el otro elemento del a destiempo o en diferido es que el tiempo ya no se volvió importante. El espacio, pues tampoco, pero es la plataforma la que me permite relacionar estas dos cosas. Normalmente, esto que esté ubicado en Internet y que yo pueda acceder por diferentes dispositivos, computadora, tablet, teléfono, hace que sea en cualquier momento y en cualquier lugar. Aunque lamentablemente por las condiciones que estamos viviendo ahorita,
generalmente cualquier lugar va a ser pues, el hogar o el lugar donde tengamos internet. Sin embargo, esto está pensado para que sea ubicuo, para que esté en cualquier sitio. Aquí, el entorno virtual de aprendizaje permite relacionar usuarios mediante aplicaciones tecnológicas, todo dentro de un espacio común. Las relaciones pueden ser de intercambio como de construcción, por lo que las aplicaciones tecnológicas son el medio en el cual esta construcción o intercambio se puede dar. Para ello, los dispositivos deben tener todos accesos a Internet. Se incorporan diferentes plataformas, YouTube, Instagram, Google, en la plataforma de Google Meet, Zoom. Por supuesto, aquí también hay comunicación a través del correo electrónico, pero realmente esta comunicación del correo electrónico ya no se vuelve tan necesaria porque al haber espacios dentro de la plataforma donde ustedes pueden reafirmar los contenidos, en donde pueden resolver consultas y orientar mejor a los estudiantes, ya no es tan necesario el correo electrónico dentro del desarrollo de una asignatura. Tenemos una flexibilidad en el tiempo al permitir que el estudiante acceda a los contenidos y a las actividades, siempre y cuando estas actividades y contenidos hayan sido diseñados de esa forma. Un espacio que el estudiante posiblemente se va a sentir o debería proponerle al estudiante esa sensación de comodidad de que es un espacio para él, es un espacio personal que tiene un contexto y unas facilidades para el desarrollo de su aprendizaje. Por supuesto, en cada momento hay que pensar mucho en la motivación que va a tener el estudiante. Se tiene acceso a recursos actualizados y nuevas fuentes de información que permiten ampliar el conocimiento. Hay un fomento en la investigación, en el análisis y la síntesis. Hay un intercambio de roles también con los participantes, porque el proceso entonces se vuelve tanto en las relaciones estudiante-contenido como en las relaciones docente-estudiante y estudiante con sus compañeros. Y se confrontan las diferentes perspectivas del estudiante con su conocimiento dentro de un espacio personal, porque él normalmente va a interactuar en forma individual, pero colectivo dentro del espacio de aprendizaje. Muy importante que la educación virtual es una alternativa dentro de la educación a distancia. Mantiene los mismos principios y fundamentos de la educación a distancia. Y esto puede volver importante la transformación que queramos hacerle a un curso o una asignatura que se ha diseñado, que se ha pensado en la presenciabilidad, trasladarlo a un curso virtual. Y aquí digo que esta transformación es más parecido a una metamorfosis. Y me parece útil el símil de la metamorfosis, porque al final el cambio va a ser rotundo, va a ser muy diferente, va a ser significativo. Porque uno no debe pensar que la transformación simplemente es el vaciar los contenidos. Yo tengo materiales, tengo charlas, tengo videos, los pongo a la plataforma y ya tengo mi curso virtual. Esta no puede ser la manera como se implemente una asignatura pensada en la presenciabilidad al trasladarlo a la virtualidad. Conlleva planificación de los elementos tecnológicos, de cómo ellos se van a engarzar dentro de los contenidos. Necesita también una administración, la universidad ya ha estado encaminada a ese paso, y también elementos pedagógicos para la educación a través, como llamo yo, a través del vidrio. Porque usted acá de este lado del vidrio está escuchando, está diciendo una cosa, y al otro lado del vidrio hay otra realidad que usted también tiene que estar pensando, que tiene que estar considerando a la hora de dictar su asignatura.
La educación presencial en tiempos de cuarentena, confinamiento y distanciamiento social es lo que tenemos en este momento. Me está señalando que la conexión es inestable. Espero que me sigan escuchando. Bueno, esperemos que se normalice. Se pueden tomar los elementos de la educación virtual para que sean adaptados a la educación presencial cuando por razones de fuerza mayor no es posible dar la presencialidad. Y casualmente es en este momento la situación que tenemos. Tenemos un confinamiento, un distanciamiento social y una cuarentena que evita la utilización del espacio del campus universitario como el espacio normal o regular de aprendizaje. Por supuesto que es un reto la implementación de la educación online dentro de lo habitual de un curso presencial. Sin embargo, en este momento es necesario y es lo que el país requiere. Quiero colocar de nuevo acá los elementos de la educación a distancia y aquellos elementos de la educación presencial en tiempos de cuarentena que se pueden establecer perfectamente. Tenemos una separación física entre que aprende el que imparte la educación a distancia y también tenemos la misma separación en la educación presencial en tiempos de cuarentena. La utilización de medios técnicos es una exigencia en las dos cosas. Contamos con una organización de apoyo. En la educación a distancia tenemos un aprendizaje independiente y flexible. En la educación presencial lo vamos a transformar en un aprendizaje dirigido y flexible. Dirigido porque aquí el estudiante no ha decidido, ni el docente ha decidido que su curso sea virtual. Es a las condiciones que han obligado a considerar la educación virtual como la alternativa. Por lo tanto, tenemos que flexibilizar tanto al estudiante como a nosotros mismos estas condiciones. La comunicación bidireccional, en el caso de la educación a distancia, es sine qua non, una condición natural, y tenemos una comunicación bidireccional basada en el afecto y la empatía dentro de la educación a presencial. Y vuelvo a insistir sobre el asunto del afecto y la empatía, porque hay condiciones que en este momento se están dando con los estudiantes, los cuales no tenemos la posibilidad real de saber lo que está sucediendo con ellos. En clases presenciales podíamos ver al estudiante y lo podíamos ver deprimido, podíamos interactuar con él y decirle, anímese, ¿qué ha pasado? Pero ahorita no tenemos prácticamente ninguna manera de saber la realidad, las situaciones, las condiciones que están pasando los estudiantes en este momento. Por ello, el hacer una comunicación empática, una comunicación en donde la persona está pensando cómo se siente aquel que lo oye, va a ser esencial para esta transformación. Y véanlo, que uno puede tener el mejor curso, el curso mejor diseñado, pero si pierde esta comunicación afectuosa, esta comunicación empática, va a perder el vínculo con el estudiante y el proceso educativo se va a perder. Me parece el elemento más diferenciable, el enfoque tecnológico queda, no está diseñado para una comunicación masiva porque ustedes tienen asignaturas de pocos estudiantes y no hace falta pensar tanto en los procesos industriales. Sin embargo, sí es importante como transformación, como elemento esencial, la planificación de todos los elementos que van a estar presentes en el aula de clase. Existe una taxonomía para clasificar las asignaturas dentro de los entornos virtuales de aprendizaje, basados en la comunicación y la interactividad, y también
en el desarrollo de habilidades superiores. Es un poco para que ustedes visualicen a qué nivel pueden llevar su asignatura, pueden llevar la virtualidad en la asignatura de cada uno de ustedes. Tenemos un nivel básico en donde la plataforma se utiliza, se me olvidaba mencionarles que esta taxonomía la tomé de un documento útil que se los recomiendo, se llama Cómo diseñar y ofertar cursos en línea, que editó la Universidad Estatal de Distancia en el 2014. Está disponible en la web, así que lo pueden encontrar. Regreso acá. No dice exactamente lo mismo, pero está pensado en estos elementos que quiero comentar. Tenemos un nivel básico en donde la plataforma se utiliza como un medio de comunicación y repositorio de materiales. Las actividades presenciales son dirigidas exclusivamente por el docente. La comunicación es usualmente unidireccional entre el docente y sus estudiantes. Este nivel básico es el mínimo que yo sé que muchos de ustedes, y casualmente, el hecho de que estén acá entusiasmados, animados, motivados para llevar a cabo el mejor curso virtual que se puede ofrecer desde las posibilidades actuales, vamos a tener un nivel superior, un nivel mayor en los cursos virtuales. Un nivel medio que, a diferencia del anterior, incluye espacios de discusión y aporte de ideas por parte del alumnado. Hay actividades colaborativas, se fomenta el trabajo cooperativo, la comunicación ya no es solamente el docente es el que habla, el que da la clase magistral, que se puede dentro de una asignatura virtual, porque ahora con las videoconferencias a través de Google Meet y Zoom, el profesor podría poner un tablón detrás de él y empezar a dar una clase virtual, pero ahí no estaría utilizando realmente las herramientas que ofrece la virtualidad, ni que ofrece la plataforma. Así que este nivel medio en donde se fomenta la comunicación y el trabajo colaborativo y cooperativo es un nivel bueno para desarrollar una asignatura virtual. Pero también hay un medio superior, en donde se incluyen también herramientas externas, porque la plataforma permite esto, y esto es una de las importancias que tiene considerar una plataforma, e incorporar herramientas que no necesariamente están desarrolladas, pero que se comunican perfectamente con la plataforma y se pueden utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las sesiones presenciales se vuelven más bien momentos de discusión e interacción, y el aprendizaje puede estar basado en casos o en situaciones o en la resolución de problemas. Pero no está ahí finalizado. Puede llevarlo un poco más. Es al nivel de actividades de investigación. Y ahora las sesiones presenciales se vuelven donde el estudiante puede presentar los resultados o hacer dirección. El docente en este caso casi puede hacerse a un lado y esperar que el proceso entre los mismos estudiantes se vuelva un proceso pedagógico. Por último, y no para terminar con esto, es que la educación presencial se verá fortalecida si adapta principios de la educación a distancia. Involucra a todos los actores para enfrentar las condiciones actuales de confinamiento y distancia. Logra implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje que generen confianza, afecto y empatía. Y convierte el aula virtual en una verdadera clase. Espero que esta disertación les haya logrado esta motivación que me propuse al principio de la charla, en donde ustedes tienen todas las herramientas y yo sé que lo van a hacer muy bien porque casualmente este espíritu de innovación, ese espíritu de transformación es el que va a generar las verdaderas destrezas y habilidades que ustedes van a necesitar. Es un proceso de transformación y tengan al lado, piensen siempre que no están solos, que ustedes van a contar siempre entre compañeros y colegas y la institución para lograr que estos cursos realmente
cumple soto@unachi.ac.pa y sería un placer poder colaborar más con ustedes. Muchas gracias.